La noche que todo cambió empezó con una llamada que no era para mí. Estábamos en casa, era sábado por la noche, y Marcos, mi marido, estaba en la ducha. Yo estaba en la cocina sirviendo 2 copas de vino, una costumbre que manteníamos viva aunque el resto de la relación ya estuviera en piloto automático. Sonó el teléfono fijo, sí, todavía tenemos uno, y lo cogí sin pensarlo. La pantalla decía número oculto. Dudé un segundo, pero contesté. ¿Te han gustado las fotos de anoche? Dijo una voz de hombre, directa, segura. Estabas increíble. No paro de pensar en lo que haríamos si tu marido no estuviera cerca. Tardé 2 segundos en reaccionar. No colgué. No respondí. Solo me quedé en silencio. Laura. ¿Estás ahí? No reconocí la voz. Y el detalle que lo hizo aún más inquietante fue que usó mi nombre. Mi nombre. No era una equivocación. No era un número marcado por error. Colgué sin decir nada y me quedé quieta, con el auricular aún en la mano. Sentí que se me helaba el pecho. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una broma. O una confusión. Pero no podía ignorar el tono íntimo, ni la forma en que pronunció mi nombre, ni la seguridad con la que hablaba de una noche que, según él, habíamos compartido. Cuando Marco salió del baño, yo ya estaba sentada en el sofá, la copa de vino en la mano, las piernas cruzadas, el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. Me sonrió, se sentó a mi lado y empezó a hablar sobre una película que podríamos ver. No tenía ni idea de lo que acababa de pasar. No sabía que en ese momento acababa de pisar el primer escalón hacia el infierno. No dije nada esa noche. Ni cuando cenamos frente al televisor ni cuando él se quedó dormido con la copa de vino en la mano y el mando en el pecho. Yo fingí interés, asentí cuando tenía que hacerlo, y me limité a seguir el guión de siempre. No era miedo lo que me impedía hablar, era algo más raro, una mezcla entre sorpresa, adrenalina y esa sensación de estar atrapada en medio de algo que todavía no sabes si has hecho o si estás a punto de hacer. Me fui a dormir tarde. En la cama, escuchaba su respiración, suave, regular, mientras yo repasaba esa voz al otro lado del teléfono, su tono, su familiaridad, su seguridad. ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué sabía mi nombre? ¿Qué estaba insinuando? Y lo peor, ¿por qué una parte de mí quería volver a escuchar esa voz? A la mañana siguiente, todo se sentía igual. Marcos preparó café, puso la radio, leyó los titulares del periódico en voz alta, como siempre. Clara estaba en casa de mis padres, y eso nos daba ese respiro de domingo que antes sabíamos aprovechar mejor. Me costaba mirarlo a los ojos. No porque hubiera hecho algo, sino porque no sabía si quería hacerlo. Y eso ya me parecía más grave que cualquier mensaje o llamada. No dije nada del teléfono. Ni una sola palabra. Me limité a observarlo con una atención que no tenía desde hacía mucho. Cada gesto, cada pausa, su forma de mirar la pantalla mientras hablaba, sus silencios, sus rutinas. Era Marcos, igual que siempre, pero yo ya no era la misma. O no del todo. La siguiente llamada llegó el miércoles. Esta vez era desde un número local. Estaba sola en casa, Clara ya dormía, y Marcos trabajaba horas extras cerrando el trimestre. No dudé. Contesté de inmediato. Era él. Pensé que no me ibas a contestar nunca más, dijo, sin presentarse. ¿Quién eres? Pregunté, directa. ¿Sabes quién soy?, respondió. No empieces con eso. No tengo ni idea de quién eres. No recuerdo haberte visto en mi vida. Eso es lo que quieres decirte a ti misma, dijo él, tranquilo, como si supiera algo que yo no. ¿Quieres que te diga dónde nos vimos por última vez? No respondí.
El silencio le dio permiso para continuar. Hace 3 semanas, en Madrid, Hotel Paseo del Arte, habitación 402. Tuve que sentarme. No por el impacto, sino porque algo en mi cabeza empezó a conectarse sin que yo pudiera evitarlo. Yo había estado en Madrid hace 3 semanas, en ese hotel, por una jornada de formación. Había salido a cenar con unas compañeras de trabajo, y después habíamos ido a tomar algo. Nada extraño. Al menos, eso había creído hasta ese momento. ¿Estás loca?, me dije en voz baja. Te dejé mi número en una servilleta, añadió. Dijiste que me llamarías. Nunca lo hiciste. Lo recordé. No al hombre, pero sí a la servilleta. La había encontrado al día siguiente, arrugada en el bolsillo del abrigo. Pensé que había sido una broma de alguna de las chicas. La tiré sin darle importancia. ¿Qué quieres?, le pregunté. Nada, respondió, con calma. Solo saber por qué desapareciste. Porque no pasó nada, dije, firme. Entonces no tengo nada que hacer aquí, dijo él. Perdona la molestia. Y colgó. Esa noche no dormí. Marcos llegó tarde, me dio un beso en la frente y se acostó sin notar nada extraño. Yo me quedé en la cocina, bebiendo agua, mirando el vacío. No sabía qué era lo más preocupante, que un desconocido supiera exactamente dónde había estado o que mi memoria fuese tan frágil que no pudiera asegurar si lo que decía era mentira o no. El jueves por la tarde, una compañera del trabajo, Nuria, me mencionó aquella cena en Madrid. Le pregunté si recordaba algo raro. Me miró raro. ¿Raro cómo? No sé, hablamos con alguien, nos cruzamos con alguien. Ah, sí, ahora que lo dices. Tú te quedaste hablando con un tío en la barra mientras nosotras pedíamos la segunda ronda. Moreno, mayor que tú, camisa blanca. Parecía que os conocíais de antes. Me quedé callada. No sabía si eso era peor que haberlo imaginado. Ella siguió hablando de otra cosa, pero yo ya no escuchaba. Había estado con él. Había hablado con él. Y por alguna razón, mi cabeza lo había borrado por completo. No tenía miedo, pero sí algo más turbio, más íntimo, una culpa anticipada. Porque ahora que sabía que ese hombre no era un loco, que había estado ahí, que yo lo había mirado y hablado con él, una parte de mí empezó a recordar sensaciones sueltas. No imágenes, no frases, solo sensaciones. Como si una parte de mí supiera que estuve a punto de hacer algo que aún no había terminado. Esa noche le dije a Marcos que tenía que volver a Madrid el fin de semana por trabajo. No preguntó nada. Asintió, como siempre, y me dijo que no me preocupara, que él se quedaría con Clara. Me sonrió con esa confianza tranquila que yo siempre había valorado en él. Y yo, por primera vez en muchos años, le devolví la sonrisa, sabiendo que le estaba mintiendo. El viaje a Madrid fue rápido. Salí el viernes por la tarde en AVE, con una pequeña maleta que no pesaba mucho pero que parecía contener algo más que ropa. Llevaba la cabeza llena de preguntas que no quería responder todavía. Lo había llamado 2 días antes, después de otra llamada suya en la que no dijo nada, solo respiró. Esta vez fui yo quien rompió el silencio y le dije que estaría en Madrid ese fin de semana. Él no preguntó por qué ni con quién, solo me dijo el nombre del hotel y la hora. Yo confirmé sin pensar demasiado. No era una decisión impulsiva, era más bien la consecuencia lógica de todo lo anterior. Lo que había empezado como una conversación absurda por teléfono se había transformado en una especie de cita inevitable. No lo estaba buscando, pero tampoco lo estaba evitando. Supongo que en el fondo quería saber qué era lo que mi cabeza había decidido enterrar. Llegué al hotel 1 hora antes y pedí una habitación distinta, sin decirle nada a él. Quería control,
aunque fuese simbólico. Subí, me duché y me senté en la cama vestida, mirando el reloj del móvil cada 3 minutos. A las 8 en punto llamaron a la puerta. Abrí sin preguntar. Era él. Más alto de lo que recordaba, aunque eso no decía mucho porque no lo recordaba casi nada. Camisa blanca, barba de 3 días, una mirada que no era invasiva pero que tampoco pedía permiso. Entró sin hablar, dejó su chaqueta sobre la silla y se sentó frente a mí. Me observó durante unos segundos, y después habló. No sabía si ibas a venir. Yo tampoco. Nos quedamos en silencio un rato más. No era incómodo, pero tampoco fácil. No había nervios, había tensión, como si estuviéramos probando si esto tenía sentido. Él fue el primero en romper la barrera. La otra noche dijiste que no había pasado nada. No lo recuerdo, sinceramente. ¿Y ahora? No lo sé. Se levantó, se acercó y me tocó la mejilla. Fue un gesto simple, directo. No busqué alejarme. No busqué nada. Cerré los ojos un segundo. El resto sucedió sin que tuviera que decir nada. No hubo palabras. Lo que hicimos fue físico, casi mecánico, como si ambos estuviéramos cumpliendo con algo que estaba pactado desde antes. No hubo romanticismo, ni promesas, ni susurros. Fue sexo, y nada más. Pero cuando terminó, supe que todo había cambiado. Me duché otra vez, y al salir, él ya no estaba. Había dejado un papel en la mesa con su número, aunque ya lo tenía. Lo guardé en el cajón sin mirarlo. Volví a Zaragoza el domingo por la tarde, y todo lo que había sentido en el tren de ida, esa mezcla de ansiedad y curiosidad, se transformó en otra cosa más difícil de definir. No era remordimiento, pero tampoco alivio. Era una especie de incomodidad nueva, como si ahora tuviera que mantener algo más, una mentira concreta que no era solo una sospecha o una omisión. Al llegar, Marcos me esperaba con Clara en brazos, los dos sonrientes, como si todo estuviera bien. Y lo estaba, al menos para ellos. Yo me esforcé en sonreír también, en abrazar a mi hija, en besar a mi marido, pero sentí que lo hacía como si estuviera imitando a alguien más. Durante los siguientes días intenté retomar la rutina. Preparar cenas, llevar a Clara al colegio, conversar con Marcos como si nada hubiese pasado. Pero algo en mí había cambiado y él lo notó antes de lo que esperaba. El jueves por la noche, después de cenar, me preguntó si pasaba algo. Le dije que estaba cansada, que el trabajo había estado complicado. Él no pareció convencido, pero no insistió. El viernes, sin embargo, me esperó en la cocina, apoyado contra la encimera, con los brazos cruzados. Yo acababa de volver del supermercado. ¿Quién es? Me detuve en seco. No respondí de inmediato. ¿Quién es? Repitió. No sé de qué hablas. Dejas de mirarme a los ojos desde hace semanas, llegas tarde, te metes en la cama sin decir nada, me evitas. Y el otro día encontré el recibo del hotel en Madrid. No era el que habías dicho. ¿Por qué me mentiste? Me senté sin mirarlo. No tenía excusas preparadas. No había planeado esa conversación. Él siguió hablando. ¿Te acostaste con alguien? No respondí. Mi silencio fue suficiente. Vale, dijo, sin levantar la voz. Así que sí. Intenté decir algo, cualquier cosa que rebajara el golpe, pero todo sonaba hueco incluso antes de salir de mi boca. Fue una vez, dije al fin. Solo una vez. ¿Y eso qué cambia? No fue planeado. No era alguien que conociera. No lo busqué. Pero lo hiciste. Asentí. No gritó. No rompió nada.
No me insultó. Pero su cara cambió de una forma que nunca había visto. No de rabia. Fue otra cosa, como si una parte de él se apagara por dentro. No dijo nada más esa noche. Salió de la cocina, fue al cuarto de Clara, la besó en la frente, y después se encerró en nuestra habitación. Yo dormí en el sofá, no porque me lo pidiera, sino porque no podía imaginar meterme en esa cama con él sabiendo que lo había destrozado así. El sábado por la mañana se levantó antes que yo, algo que no pasaba nunca. No dijo nada, se duchó, se vistió y salió de casa. No dejó una nota, ni un mensaje, ni una pista sobre a dónde iba. Me quedé sentada en el sofá, todavía con el pijama puesto, mirando la puerta cerrada sin saber qué hacer. No me atrevía a entrar a la habitación, no después de lo que pasó la noche anterior. Clara estaba en casa de mis padres desde el viernes porque íbamos a salir el sábado en familia, pero ya nada de eso tenía sentido. Pasé la mañana sin hacer nada productivo, incapaz de concentrarme en nada, esperando que regresara. Lo hizo a las 12:30, con una bolsa de deporte y la cara más fría que le había visto nunca. Ni siquiera me miró. Fue directo a la habitación, y al salir me habló con un tono seco. Este fin de semana no voy a estar. Me voy a casa de Diego. ¿Podemos hablar un momento? No. Ya hablaste tú bastante. Salió de casa sin esperar respuesta. Me dejó en medio del salón con una sensación extraña, como si el suelo ya no estuviera ahí. Diego era su amigo de toda la vida, un tipo discreto, de los que no opinan si no se les pregunta, así que era lógico que acudiera a él. Intenté llamarlo esa tarde. No contestó. Le escribí un mensaje. No lo leyó. Por primera vez en todos nuestros años de relación, sentí que estaba fuera de su mundo. No como parte de una discusión, sino como alguien que ya no tenía permiso para formar parte de su vida. El domingo tampoco volvió. Yo seguía sin tener noticias suyas. No sabía si estaba con Diego o si había ido a otro sitio, si estaba pensando en dejarme o si simplemente necesitaba espacio. Por la noche me llegó una notificación del banco. Una transferencia grande había salido de nuestra cuenta compartida, una que usábamos para cosas de la casa. Al principio pensé que era algún error o que se trataba del pago de la hipoteca, pero el concepto ponía claramente pago personal. Me metí a revisar y vi que había movido casi 3.000 euros. Me quedé inmóvil unos segundos, intentando entender si se trataba de una reacción impulsiva o si ya tenía algo en mente. La ansiedad empezó a apretar con fuerza. No sabía si debía llamarlo o dejarlo tranquilo. Me acosté sin respuestas y con un nudo en el estómago que no se iba. El lunes volvió como si no hubiera pasado nada. Se duchó, se cambió, desayunó en silencio y se fue a trabajar sin mirarme. Yo quise hablarle, pero ni siquiera me dio la oportunidad. Durante todo el día no supe nada de él. Por la tarde, cuando fui a recoger a Clara al colegio, una madre del grupo me saludó con una sonrisa que me pareció demasiado exagerada, como si supiera algo. No le di importancia hasta que me llegaron 3 mensajes por WhatsApp, de 3 amigas distintas. No preguntaban cómo estaba. Mandaban capturas. La primera era una historia de Instagram. Marcos, en un bar, con una chica joven, abrazados, sonriendo, claramente cómplices. En la siguiente foto, la misma chica besándolo en la mejilla. En la tercera, él mirando a cámara, con una cerveza en la mano y una expresión que nunca le había visto conmigo, desinhibido. No era una foto robada, era posada. No estaba escondiéndose. Quería que yo lo viera. Las otras capturas eran similares, distintas cuentas, mismas imágenes. Me temblaban las manos. Respondí con un simple gracias a cada mensaje. No sabía qué más decir. Lo llamé. No contestó.
Le escribí. ¿Qué es esto? Su respuesta llegó 5 minutos después. ¿Ahora te duele? ¿La conoces de antes? No. Pero me escucha, me mira, y no me miente. ¿Te acostaste con ella? ¿Te importa? No contesté. Dejé el móvil sobre la mesa y fui al baño. Vomité. No por celos, ni por rabia, sino por una mezcla de humillación y sorpresa. No pensé que fuera capaz. Siempre había sido reservado, respetuoso, alguien que prefería guardar su dolor antes que exponerlo. Pero esto era otra cosa. Esto era público, premeditado y cruel. Esa noche volvió tarde, claramente borracho. No intentó disimular. Dejó las llaves sobre la mesa, se quitó los zapatos y fue directo a la habitación. Lo seguí. Cerró la puerta sin decir nada. La abrí igual. Lo enfrenté. ¿Qué estás haciendo? Devolviéndote el favor. ¿Así? ¿Haciendo el ridículo en redes? No estoy haciendo el ridículo. Estoy haciendo justicia. ¿Te sientes mejor? Sí. ¿Y qué sigue? ¿Vas a traerla a casa? Todavía no he decidido nada. ¿Lo haces para herirme o porque de verdad quieres estar con ella? Las dos cosas. No supe qué responder. Me senté en la cama. Él se acostó de espaldas. Apagué la luz. Ninguno de los dos durmió esa noche. Al día siguiente no hubo palabras. Ni durante el desayuno, ni cuando me crucé con él en el pasillo mientras se ponía los zapatos, ni cuando salió por la puerta con Clara cogida de la mano para llevarla al colegio. Fue como si viviéramos en casas separadas, dentro del mismo piso. Yo tenía la cabeza llena de cosas que quería decirle pero no encontraba cómo empezar. No podía fingir que todo había terminado, pero tampoco podía seguir viendo cómo se vengaba sin límite. Él ya no era el hombre que conocía. Su silencio no era de tristeza, era de desprecio. Y lo peor es que no me defendía de ese desprecio, no intentaba explicarse ni justificar sus decisiones, solo me ignoraba y me castigaba con una mezcla de frialdad y exposición pública que no sabía manejar. Pasé la mañana en casa sin hacer nada. Me senté en la cocina, abrí el portátil pero no trabajé. Revisé el móvil varias veces, vi que su historia seguía activa, con más fotos, más señales de que quería que todos supieran lo que yo había hecho y lo que él estaba haciendo ahora. Esa chica nueva no tenía nombre en mi cabeza, ni siquiera era real del todo, solo era el símbolo de lo que yo había provocado. Y aún así, no sentía rabia. Sentía una mezcla de vacío y necesidad de que esto terminara. No para volver a como éramos, sino para saber qué éramos ahora. Por la tarde lo llamé. Me respondió después del segundo tono. Tenemos que hablar. ¿Ahora quieres hablar? Sí. Esta noche. Cuando Clara se duerma. Vale. Colgó sin despedirse. Después de acostar a Clara, me senté en el sofá. Él apareció con una cerveza en la mano, se sentó frente a mí y esperó. No tenía una lista de cosas que decir, ni un discurso preparado, solo un impulso de hablar sin filtros, como cuando todavía confiábamos el uno en el otro. Empecé sin rodeos. No quiero justificar nada, pero necesito entender qué vamos a hacer con esto. Porque no podemos seguir así. ¿Así como? ¿Tú siendo infiel y yo siendo vengativo? No. Así de destruidos. Entonces dime tú qué hacemos. No lo sé. Pero quiero saber si todavía quieres seguir aquí, aunque sea para separarnos en paz. ¿En paz? Rió, sin humor. ¿Después de lo que hiciste? Tú también hiciste cosas. Después. Yo reaccioné. Tú fuiste la que rompió esto. Sí,
Fui yo. No lo niego. ¿Y por qué lo hiciste? Porque estaba vacía. Porque me sentía invisible. Porque alguien me hizo sentir viva por unos minutos y no pensé en las consecuencias. ¿Viva? ¿Y yo qué era? ¿Un cadáver? No. Eras constante. Eras bueno. Pero ya no había nada entre nosotros. Y no lo hablábamos. Porque tú dejaste de mirarme. De tocarme. De hablarme. Y tú dejaste de preguntarme si pasaba algo. Dejaste de buscarme. Se hizo un silencio largo. Él bebió un trago, miró al suelo, y por primera vez en semanas pareció más humano que enemigo. Nunca pensé que ibas a hacerme esto. Nunca. Si alguien me lo hubiera dicho, no lo habría creído. Yo tampoco pensé que iba a hacerlo. Y no fue planeado. Fue una mierda, sí, pero no fue premeditado. No estaba buscando nada. ¿Lo volverías a hacer? No. ¿Lo volverías a ver? No. ¿Lo pensaste? Sí. ¿Lo extrañas? No sé si a él o a lo que significó en ese momento. ¿Y qué hago yo con eso? No lo sé. Por eso estamos hablando. Porque no sé si quieres que intentemos recomponer esto o si prefieres que firmemos los papeles y cada uno siga su camino. Él se quedó en silencio. Su rostro ya no era duro, pero tampoco era amable. Estaba cansado. Como yo. Como si ambos hubiéramos estado conteniendo algo que por fin empezaba a salir. No quiero seguir contigo, dijo, sin vacilar. Pero tampoco quiero convertir esto en una guerra. Entonces decidamos cómo lo hacemos. Te daré tiempo para buscar otro sitio. Clara no tiene que enterarse todavía. Seguimos actuando normal hasta que tengas algo claro. Pero yo no voy a seguir fingiendo nada más. Y no quiero más explicaciones. Vale. Y quiero que sepas algo. La chica con la que salí fue solo una forma de devolverte el golpe. No quiero nada con ella. Ni la conocía. Me dio igual. Lo imaginé. Me dolió tanto lo que hiciste que necesitaba hacerte daño. Eso fue todo. Lo entiendo. Nos quedamos ahí sentados un rato más. No como enemigos, pero tampoco como pareja. Solo dos personas que sabían que todo había terminado y que no podían cambiar lo que ya estaba hecho. Esa noche dormimos en la misma cama, de espaldas, sin tocarnos, sin hablar más. No como símbolo de reconciliación, sino como último acto de convivencia. Una semana después, me senté frente al ordenador y empecé a buscar pisos. Lo hice sin dramatismos ni llanto, solo con la frialdad de quien acepta que una etapa ha terminado y ahora toca moverse, organizar, rehacer. Marcos cumplió su palabra. No hizo comentarios, no volvió a sacar el tema, no me puso obstáculos. Cada uno se encargaba de Clara en los horarios acordados, sin peleas ni reproches, como si lleváramos meses separados y solo estuviéramos afinando detalles. En casa hablábamos de lo justo, de la compra, de la hora del colegio, de si había que pagar alguna factura. Todo lo emocional quedó suspendido en una especie de silencio pactado. Ya no había gritos ni preguntas, pero tampoco consuelo ni contacto. Solo el eco de lo que alguna vez fue rutina compartida. Lo más doloroso no fue el enfado, sino esa distancia limpia y ordenada, como si ya no tuviéramos ni energía para discutir. Conseguí un piso pequeño a las afueras, 2 habitaciones, una para mí y otra para Clara cuando le tocara dormir conmigo. No me permití buscar algo mejor. No sentía que me lo mereciera todavía. Quería empezar desde abajo, sin adornos ni autoengaños. Le dije a Marcos el día exacto de la mudanza y él solo asintió. Esa tarde me ayudó a bajar las cajas al coche sin decir una palabra de más.
Cuando terminamos, me ofreció llevarse a Clara ese fin de semana para que pudiera instalarme con calma. Acepté. Nos dimos la mano. No hubo abrazo, no hubo lágrimas. Fue un gesto casi administrativo, como si estuviéramos firmando el final de algo que ya estaba resuelto desde antes. Esa primera noche sola en el nuevo piso fue rara. No me sentí liberada ni culpable. Me sentí suspendida. Hice la cama, coloqué los platos, conecté el router. Me duché sin prisa y me acosté sin mirar el móvil. No esperaba mensajes de nadie. No estaba buscando llenar el vacío, solo aprender a convivir con él. A la mañana siguiente, fui al supermercado por cosas básicas y después armé el mueble del salón. No quería depender de nadie. No quería pedir ayuda. Estaba decidida a ser autosuficiente, aunque fuera desde la necesidad y no desde la convicción. Pasaron las semanas y Clara se adaptó mejor de lo que esperaba. Nunca preguntó directamente por qué vivíamos en casas distintas, pero un día, mientras merendábamos, soltó una frase que me dejó helada. Papá ya no está enfadado, pero no quiere que vuelvas. No supe qué decir. Solo la abracé y cambié de tema. Los niños entienden más de lo que decimos, y menos de lo que creemos. Yo sabía que algún día tendría que explicarle todo, pero aún no era el momento. Lo único que me importaba era que no se sintiera arrastrada por una historia que no eligió. Volví a terapia, más por necesidad de orden que por arrepentimiento. Quería entender por qué había cruzado esa línea, por qué lo había permitido, por qué no fui capaz de hablar con Marcos antes. En las primeras sesiones no logré explicar nada con claridad. Solo repetía frases como no me sentía vista, me sentía vacía, fue un error, pero todo sonaba a justificación barata. No fue hasta la cuarta sesión que dije algo sincero. No estaba buscando amor, estaba buscando huir de mí. Y en ese momento supe que, aunque había herido a Marcos, lo que más había hecho era alejarme de mí misma. Había dejado que una parte de mí se apagara y cuando otra persona la encendió, no supe manejarlo. Y en lugar de enfrentar esa parte rota, me metí en una situación de la que solo podía salir perdiendo. Un mes después de la mudanza, Marcos me llamó. No era sobre Clara ni sobre dinero ni sobre algún papeleo. Solo quería hablar. Nos vimos en una cafetería cerca de su trabajo. Se sentó frente a mí, pidió un café solo, y fue directo al punto. No te odio. Pensé que sí, pero no puedo. Yo tampoco te odio. Tampoco quiero volver contigo. Lo sé. Pero quería decírtelo con calma, no por mensaje. Porque fuiste parte de mi vida mucho tiempo. Porque no quiero convertirme en ese tipo de persona que guarda rencor toda la vida. Gracias. Y lo siento. De verdad. Sé que lo sientes. Pero eso no cambia lo que pasó. No. ¿Vas a verlo otra vez? No. Ya no tengo contacto con él. Fue una mierda de decisión. Lo sé. Vale. Terminamos el café sin decir mucho más. Nos despedimos con un apretón de manos, como la última vez, pero esta vez hubo algo más sereno en el gesto. No un perdón, pero sí un cierre. Ahora han pasado 3 meses. Clara se ha acostumbrado a pasar los fines de semana conmigo y los lunes con él. Hablamos lo justo, y cuando hablamos no duele. He retomado algunas amistades, pero con cuidado. No me interesa salir ni buscar a nadie. No porque esté castigándome, sino porque estoy reconstruyendo algo que había abandonado hace tiempo. Yo misma. No estoy orgullosa de lo que hice. Pero tampoco quiero vivir encadenada a esa versión de mí. Aprendí que no basta con tener una vida cómoda para estar bien. Que hay que hablar antes de que todo se pudra por dentro. Que el silencio no protege nada, solo lo entierra.
Marcos ha empezado a salir con alguien. Me enteré por Clara, sin querer. No sentí celos. Sentí alivio. Porque si él logra volver a empezar, quizás yo también pueda hacerlo algún día. No ahora, pero algún día. Por ahora, solo quiero seguir tranquila, estable, sin más mentiras ni más daños. He aprendido a vivir con el peso de mis decisiones, sin necesidad de esconderlo ni de maquillar lo que pasó. No fui una víctima, ni una heroína. Solo una persona que se equivocó y que ahora intenta hacerlo bien. ¿Desde dónde está? Con lo que tiene.